El pasaje bíblico de hoy, Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Amados hermanos en Cristo, repasemos brevemente lo que vimos en la última prédica. Les dije que los 7 espíritus provienen de la misma naturaleza y carácter de Dios Padre. Son, en pocas palabras, el corazón de Dios que mide a todas las almas en 7 aspectos o áreas. Si de acuerdo a su nivel de fe supera la medida fijada por los 7 espíritus, Dios responderá sus oraciones. Si hasta ahora no lo ha hecho, le pido que escuche con atención esta serie de prédicas y comprenderá la razón de ese mutismo divino. Una vez que sepa la solución, Dios contestará su petición. Asimismo, vimos que el parámetro o patrón de medida no es el mismo para todos, sino que difiere dependiendo de la medida de fe de cada uno. Por eso, los 7 espíritus miden, en primer lugar, la fe de cada creyente y luego establecen el parámetro para medir los otros 6 campos o áreas de acuerdo a esa medida de fe. Igualmente, hablamos del gozo, que es el segundo atributo o característica que miden los 7 espíritus. El gozo espiritual es una de las más significativas evidencias que muestra que uno es salvo. Si en verdad ha tenido un encuentro personal con Dios y con el Señor, si sabe que va a haber un juicio final y que hay un cielo y un infierno, y tiene la seguridad de ser salvo y ser ciudadano del reino de los cielos, ¿acaso no estaría gozoso? Antes de conocer al Señor, quizá haya vivido una vida dura, llena de penas, llanto, dolor, infidelidades, desengaños, angustias y al final de muerte, es decir, una vida sin gozo. Sin embargo, luego de haber aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y ser hijo de Dios, su vida se ha transformado. Ahora vive con esperanza viva de ir al cielo. Es natural, entonces, que viva una vida plena de gozo. Tal vez algunos digan que antes de ser cristianos han sido felices. No obstante, le pregunto si en realidad esa felicidad era verdadera. ¿Cuánto duraba esa alegría? Seguro que era temporal y pasajera y no duradera. Solo era feliz si algo bueno le sucedía. Pero si enfrentaba alguna situación difícil o tenía alguna contrariedad, ese gozo simplemente desaparecía. Era una alegría condicionada que dependía de algún estímulo o motivación externa de acuerdo a sus sentimientos. Era un gozo incompleto que de hecho cambiaba en función de las circunstancias. Sin embargo, los que por fe poseen gozo espiritual siempre estarán gozosos al margen de la situación existente. Ese gozo viene de lo más profundo de sus corazones, porque saben que ya tienen vida eterna en el cielo, que es la mayor de todas las recompensas. Desde luego, a veces podrán entristecerse espiritualmente por las almas no salvas y por el reino de Dios. No obstante, el gozo que proviene del fondo del corazón jamás se desvanecerá. Este gozo espiritual es un privilegio que únicamente los hijos salvos de Dios pueden disfrutar. Es igualmente una característica que los diferencia de la gente del mundo. Además, el gozo es una evidencia de tener fe. Cuando su fe es firme en Dios y cree que Él responderá a sus oraciones, ese gozo espiritual brotará de su corazón incluso si parece imposible. Hermano, usted debe mostrar su fe en hechos. Solo decir que cree en Dios no basta. La fe, repito, debe ser acompañada por obras, es decir, por evidencias, y el gozo es una de ellas. Regocijarse en toda circunstancia es una evidencia que tiene fe en el Señor y en la vida eterna en el cielo. Cuando los que tienen esta clase de fe espiritual vienen para que ore por ellos, se ven diferentes a los demás. Les digo por qué. No importa lo dura de la prueba o de la dificultad que estén enfrentando, sus rostros no exteriorizan preocupación ni ansiedad alguna. Más bien resplandecen de gozo. Hermanos, el tercer aspecto que miden los 7 espíritus es la oración.
A ver, ¿cuál ha sido el primer aspecto que hemos visto? ¿Lo recuerdan? La fe. El segundo, el gozo. Muy bien. Y ahora el tercero, la oración. El tercero es la oración. Los 7 espíritus miden si ora en forma constante y si lo hace de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermano, pasar horas orando no le garantiza que supere la medida de los 7 espíritus. Aun si se trata de una oración breve, deberá hacerla conforme al corazón de Dios. Ahora bien, la oración que se hace conforme al corazón de Dios es, en primer lugar, aquella que busca constantemente el corazón del Padre. Deberá hacerlo tal cual la Biblia lo dice, porque esa es la voluntad de Dios. Es decir, haga de la oración un estilo de vida diario. Tal como menciona la palabra, deberá orar sin cesar. Esto es, hacer de la oración un hábito en su rutina diaria. Únicamente aquellos que oran de esa manera estarán despiertos espiritualmente y no cederán ante ninguna tentación. Nuestro Señor nos dice que debemos estar alertas y orando para no caer en tentación. El profeta Samuel dijo que dejar de orar es pecado, y Dios nos manda orar todo el tiempo. Y hacerlo clamando, es decir, en voz audible. Si no obedece, estará pecando. Tan solo pregúntese cuántos cristianos estarán pecando sin saberlo. Y todos afirman que creen en el Señor y que hacen la voluntad de Dios. Pero no es así. Sí, no es así. Si espiritualmente está despierto, no caerá en tentación. Incluso si enfrenta algún problema o prueba, podrá superar ese trance rápidamente. Cada vez que ora, esa oración se va acumulando en el cielo en una especie de cuenta de ahorro espiritual, abierta a su nombre. ¿Acaso no se alegra cuando su cuenta de ahorro en el banco va aumentando? Los que saben esto ahorrarán cada vez que pueden y al ver aumentar su cuenta se sentirán bien. Pues le digo algo, hermano, sus oraciones se están depositando en su cuenta de ahorro en el banco del cielo. Si se ha mantenido despierto espiritualmente y orando y enfrenta algún contratiempo, aun si ora en forma breve, Dios le responderá precisamente porque ha venido acumulando tiempo de oración. Es como si efectuara un retiro de su cuenta de ahorro en el banco. Ahora bien, ¿qué tal si no ha orado mucho? ¿Cuánto tiempo cree que deberá orar para que Dios responda a su petición? Repito, la palabra de Dios dice que dejar de orar es pecado y derribar ese muro de pecado le puede tomar bastante tiempo. Por eso le digo que ore sin cesar y que haga de la oración un hábito en su vida diaria. El segundo aspecto, deberá orar de rodillas. Quizás se pregunte por qué Dios nos dice que debemos orar de rodillas. Es porque muestra humildad y respeto hacia Dios. Por eso Dios nos mandó que oráramos de rodillas y nuestro Señor obedeció. Y nosotros, en tanto criaturas, también debemos obedecer. Si el unigénito Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, obedeció, ¿acaso nosotros no lo vamos a hacer? Hermanos, debemos obedecer. No solo los profetas, también el Señor Jesús se arrodilló al orar. Sí, incluso nuestro amado Señor se arrodilló al orar. Hermano, deberá arrodillarse en signo de humildad al orar a Dios Padre y así le podrá pedir lo que es imposible para el ser humano. Tal vez haya circunstancias en las que no podrá hacerlo. Sin embargo, excepto esas situaciones, deberá orar de rodillas. Si usted va ante el Dios Todopoderoso para pedirle algo que no puede hacer, pregunto, ¿cómo debería pedírselo? Deberá hacerlo de rodillas. No obstante, hoy en día son muy pocos los que oran así. Ni siquiera se sientan bien para orar. Más bien, oran como les da la gana. No oran de rodillas. El tercer aspecto de la oración
es que deberá orar no de acuerdo a su propio criterio, sino conforme a la voluntad y al corazón de Dios. El Señor Jesús oró así, tal cual lo menciona el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42, cuando al orar al Padre dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la parte final de Santiago, capítulo 4, versículos 2 y 3 añade: pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hermano, usted no tiene por qué no sabe pedir. Dios le dice que llame y Él mismo le abrirá la puerta. Ahora bien, si pide por razones egoístas, Dios lo sabrá y no le responderá. Como pide mal, Dios no le otorgará su petición. Si ora con mala intención o con propósito egoísta, Dios no le responderá. Si ora, por ejemplo, por la prosperidad de su negocio con mala intención, Dios no contestará su oración. En varias partes de la Biblia, Dios le promete que, si pide, Él le dará lo que pida. Usted no recibe lo que pide porque pide para gastar en sus deleites o placeres. Si recibiera lo que pidiera por egoísmo, volvería al mundo y al pecado. Se lo digo más simple: si lo que pide lo va a llevar a pecar, ni se imagine que Dios se lo va a conceder. En Mateo capítulo 6, versículo 33, el Señor dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, los que quieran ser bendecidos primero deberán buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces Dios, al ver su medida de fe, lo bendecirá. No es que primero haga su voluntad y si le sobra algo de tiempo, busque el reino de Dios. No, la prioridad número 1 es hacer lo que Dios le pide debe hacer. Hay quienes, al enfrentar problemas, se consagran a la oración y sirven con denuedo en la iglesia para ser bendecidos. Sin embargo, cuando Dios los prospera con bendición financiera y tienen una vida holgada, su pasión por el reino de Dios y su justicia se enfría. Y como ahora ya tienen un buen ingreso mensual, comienzan a faltar a las reuniones de oración. Luego de 1 o 2 años, ya no vendrán más a la oración. Y después harán lo mismo con los cultos del día domingo. Primero dejarán de venir al culto de la tarde y al poco tiempo ya no vendrán ni al culto de la mañana. A mayor bendición, se supone que deberían ser más fieles a Dios. No obstante, darán pretextos arguyendo que no tienen tiempo en su agenda. Y la comunión y paz que antes tenían con Dios se cortará. Y llegará un momento en que sobrepasarán el límite y Dios les volverá la espalda. A partir de ese momento, estarán en las manos del diablo y de Satanás. Y lo que antes les era posible hacer, ahora les resultará imposible. Todo les irá de mal en peor y enfrentarán pruebas y dificultades. Su negocio empezará a tener problemas. No importa lo mucho que Dios los haya bendecido antes. Ahora enfrentarán pruebas y conflictos. Intentarán algo más, pero igualmente fracasarán. Hay algunos que no se arrepienten hasta que llegan a esta situación de crisis
total. Luego vienen, me piden perdón por haber renunciado a su ministerio en la iglesia y me ruegan para que ore por ellos. Cuando servían fielmente a Dios, Él los bendecía de acuerdo a su justicia. Sin embargo, al poco tiempo de ser bendecidos, cambiaron. Por eso, la bendición que viene de Dios es la que primero hace prosperar su alma. Si después que su alma ha prosperado, Dios los bendice por haber alcanzado el nivel del Espíritu, será difícil que cambie. El Espíritu nunca cambia. Así que, si Dios lo bendice luego de haber llegado al nivel del Espíritu, su corazón no cambiará. Buscará primero el reino de Dios y su justicia. Y si ora de esa manera, buscando en primer lugar el reino de Dios y no su propio beneficio, sus oraciones serán gratas para Dios. Y Él responderá incluso sus peticiones personales. Espero que, de ahora en adelante, oren de acuerdo a la voluntad del Padre. El siguiente aspecto de la oración es que deberá clamar en voz audible al orar. La Biblia dice que el Señor, aún estando en agonía, oraba más intensamente y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Incluso si no ora con tal fervor como lo hacía el Señor, deberá hacerlo de tal manera que al menos transpire un poco. Este es también un principio espiritual que lo ayudará para que Dios responda a sus oraciones. Si usted ora como le viene en gana, esa no será una oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermano, debe obedecer la voluntad de Dios para que Él responda sus peticiones. No importa lo que usted crea. Si va en contra de la voluntad de Dios, su oración será en vano. En la primera parte de Génesis capítulo 3, versículo 19, Dios le dijo a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan. Repito, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Los agricultores y pescadores saben lo que es sudar. ¿Acaso cosechan sin esforzarse? Claro que no. Todos sudan. Igual sucede en la pesca. Tal cual, uno debe sudar al trabajar para ganarse el pan de cada día. Para que Dios responda a sus oraciones, deberá orar con esa misma pasión y fervor. Antes que Adán desobedeciera, no tenía que sudar para comer en el huerto de Edén. Comía todo lo que deseaba de lo que Dios le había provisto. Tampoco se enfermaba porque era un espíritu viviente. No obstante, luego de su desobediencia, se convirtió en un ser carnal. Retomando la prédica, Dios también menciona en varias partes de la Biblia que debe clamar al orar. Jeremías capítulo 29, versículo 12 señala: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Hermano, hay una condición para que Dios escuche su oración. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál? El pasaje enfatiza que si le pide algo en oración, Él lo escuchará. Un sinónimo de invocar es clamar. Dios dice que lo escuchará si clama en oración. Solamente si clama en oración, Dios lo escuchará. Y Jeremías capítulo 33, versículo 3 agrega: clama a mí y yo te responderé. Escúchelo bien, hermano. Si clama, Él responderá. Prosigue la cita: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sí, hermano, Dios incluso le mostrará y revelará cosas que ni siquiera ha pedido en oración. Como el Señor Jesús conocía la voluntad del Padre, clamaba en voz alta al orar. Cuando el Señor resucitó a Lázaro, quien había estado muerto por 4 días, dice la Escritura que clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera.
Lázaro ya estaba muerto. Hacía 4 días que estaba en el sepulcro y su cuerpo ya hedía. Es decir, olía mal debido a la descomposición del cadáver. Por eso se cubría totalmente el cuerpo. Ahora bien, ¿por qué el Señor clamó a gran voz? ¿Por qué lo hizo? Lázaro ya estaba muerto. ¿Acaso no hubiera bastado que lo llamara en un tono normal de voz? Lázaro, ven fuera. ¿Por qué? Repito, tuvo que clamar a gran voz. Lázaro, ven fuera. Aún estando en la cruz, el Señor oró al Padre clamando a gran voz. Ya no tenía fuerzas. Lo habían llevado al rey Herodes y a varios lugares. Lo habían azotado y había soportado toda clase de sufrimientos y burlas. Estaba exhausto. Además, tuvo que cargar la pesada cruz hasta una colina llamada Gólgota en medio de gritos e insultos de la turba. A pesar de todo ese cruel y terrible padecimiento, aún así, en medio de ese inmenso dolor, la Biblia relata que el Señor clamó a gran voz a Dios Padre. Lucas capítulo 23, versículo 46 dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Tal cual está escrito, el Señor Jesús también clamó a gran voz al orar, obedeciendo la voluntad del Padre. Continuaremos con esta prédica la próxima semana. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos tus hijos y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre del Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, incurable, dolencia crónica, resfriado y fiebre, fuera. Protege a tus hijos de cualquier microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, fuera. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Libra a tus hijos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda
toda potestad del aire y toda fuerza del mal. Fuera todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad. Fuera, Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con toda confianza puedan testificar que Dios ha respondido sus oraciones y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.